Seguimos en Plan M. A ver, ¿qué puede hacer el gobierno acá para adelante? Porque muchos dicen, bueno, el gobierno no la vio venir en los últimos 2 años. Miguel Beine, el asesor estrella de Scioli, dice acá hubo un macrocidio, despareció muchas oportunidades. Pero es cierto que en este momento, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues la verdad que lo de Griesa, todos dicen es totalmente irracional. Si el gobierno negocia con los buitres, le cae la cláusula Rufo. Si no negocia, Griesa no le levanta el bloqueo. Entonces, ¿qué puede hacer hoy el gobierno para tratar de salir de esta situación donde, sea default o no default, los mercados financieros te están bajando el pulgar? Como mínimo mantener la expectativa de una mesa de negociación abierta, de la voluntad de dialogar. Me parece que los últimos dichos, sobre todo los de hoy, no ayudan en esa dirección. Me parece, en segundo lugar, la presidenta lo dijo hoy en cadena, que ella está preocupada por los próximos gobiernos. Entonces, está preocupada por los próximos gobiernos, lo que puede hacer es convocar, como planteamos nosotros desde el masismo, la creación de una comisión bicameral en el Congreso para discutir estos temas desde el punto de vista técnico, para justamente, como estos son temas que van a exceder al actual mandato de la presidenta, tienen que de alguna manera resolverse en el arco, en todo el arco político y no solamente un pequeño grupo de funcionarios. Nosotros hemos planteado propuestas para tratar de avanzar en la solución de este conflicto, pero me parece que el gobierno se encierra. Está claro que el gobierno, ya hubo un ministro, el ministro de Economía anterior, Lorenzino, que en diciembre de 2012 dijo que nunca le iban a pagar a los buitres, lo dijo textualmente. Entonces va a ser muy difícil. Si el gobierno se empecina en que esa es la lógica, va a ser muy complejo resolver el problema. Insisto, en estos 150 días, quizá a partir de enero del año que viene, porque la cláusula Rufo vence, la situación sea otra. Ahora, por eso me parece que es muy importante que el gobierno le explique a la Argentina por qué este default no le va a causar daño de acá a fin de año al bolsillo, al empleo de los trabajadores, al consumo privado. El consumo privado está cayendo. Lamento informarte, Roberto, el consumo privado está cayendo, no solamente el de autos está cayendo el consumo de alimentos. El consumo de alimentos está cayendo. Entonces, me parece, nada grave, nada crítico, nada de crisis, nada de 2001, no. Está cayendo acá arriba y bajó un poquito. ¿Cayó? Cae. Pero entonces expliquémosle a la gente qué va a pasar de acá a fin de año. Convocar a una posición que ya compró el plan de Echeverri de la sociedad rural, ¿no? Que se sienta con él, avalan bajar las retenciones. Esto es lo que se ve. Toda la oposición repite sistemáticamente lo que le dicen los mercados que haga. Eso es muy difícil convocar, ¿no? Compra el plan de la sociedad rural, primero. Segundo, el gobierno, por primera vez hay un gobierno en la Argentina que frente a la falta de dólares no le hizo pagar al pueblo el ajuste, como pasó 81-82, 89-90, 91-95, 2001. El gobierno defendió, y para eso usó las reservas, afrontar la restricción externa sin castigar a la población. Y esto es muy importante. Y el gobierno va a seguir en esta lógica. No le van a torcer el brazo a la presidenta. No le van a torcer el brazo. El gobierno va a seguir. Ahora, ¿estamos ante restricción externa? Lo estamos, seguro que sí. Y el gobierno ha tratado de resolverla y ha trabajado para resolverla. Y además el gobierno ha mantenido abierta la puerta de diálogo. Lo dijo el ministro de Economía. El ministro de Economía, a pedido de Pollack, fue a ver a los fondos buitres y mantiene una posición de diálogo. Inclusive hasta los medios norteamericanos cuestionan a Griesa porque Griesa cuestiona a Nueva York como plaza financiera. Entonces, me parece que la posición del gobierno es tremendamente sólida, que se ha manejado con un tremendo sector externo sólido y fuerte, y que bueno, frente a la restricción externa decidió usar las reservas del Banco Central para afrontarla. Y no salir a tontas y locas y pagamos deuda. Porque esto es lo que no se dice. El país está desendeudado. El gobierno que asuma va a recibir un país desendeudado. Esto no es un dato menor. Ahora seguimos. Quiero la opinión de Alejandro Katterberg de Poliarquía, y está Semino también. Me interesa la opinión de ustedes respecto al anuncio que hizo la presidenta con el tema jubilados en el día de hoy. Pero Katterberg, la presidenta empieza nuevamente con esta gesta antibuitre a acumular políticamente, aunque por otro lado, hay que ver cuánto le resta el costo económico del impacto que pueda tener sobre la economía. Hechos son de tanta trascendencia que obviamente hora a hora debe estar cambiando los indicadores de opinión pública. Son acciones que están creando mucha atención, muchas horas dedicadas a cubrir este tipo de noticias. ¿Qué estaba pasando hasta ahora, Maxi? Hasta ahora lo que estábamos viendo era, uno,
un año muy dificultoso en términos de opinión pública para el gobierno. Obviamente, como dijimos muchas veces, la economía es el motor del ánimo social, la economía está muy desinflada, la gente ve como económico, en nuestras encuestas se está disparando la preocupación por el tema empleo, más del 55% de la gente con miedo a perder el empleo. Digamos, en ese contexto era un año muy difícil. Viene el tema de la Corte Americana no tomando el caso y en un primer momento una desorientación del gobierno. Y lo que se hablaba y lo que se decía en ese momento era que el gobierno no tenía previsto que la Corte podía fallar así, que no tenían un plan B, que eran irresponsables, que no sabían cómo organizarlo, etcétera, etcétera. En ese primer momento, incluso, la opinión sobre cómo Cristina estaba llevando la negociación era favorable, pero por poco. Lo que hemos visto hasta la semana pasada, que fue cuando publicamos los últimos números, era que en el transcurso del último mes el gobierno le encontró la vuelta a la relación con la gente y con la opinión pública en relación a esto. Entonces pasó de ser un gobierno que irresponsable, desorientado, impredecible, a estar o a poner claramente su nivel de atención en el nivel de responsabilidad extrema que tienen, porque no quieren poner ningún tipo de peligro a la economía argentina por la cláusula Rufo. Pasaron a caracterizar por errores propios, por cuestiones que se pasan y se discute, y lo dijeron ustedes, a la actuación del juez y el resto de los actores involucrados. Entonces, en ese lapso lo que pasó es que creció favorablemente cómo la gente evaluaba a la presidenta. Y lo decías muy bien, para un gobierno es muy fácil enfrentarse con estos personajes. Y me parece más que cometieron un enorme error, que fue entrar a discutir en términos no técnicos, jurídicos o cómo cobrar o por qué fórmula cobrar, sino entrar a discutir al gobierno y a la presidenta en términos políticos de opinión pública acá, con solicitadas, con los buitres, sí. Digamos, con solicitadas en los diarios los buitres, con enviados, representantes de los fondos buitres a hablar con los medios, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno me parece que se fue apoderando ese discurso, encantando con ese discurso, y todo hacía pensar que fue generando un clímax que lo tenía que resolver. Lo que uno no terminaba de esperar era que no lo resuelva. Me parece que ahí es donde vienen las consecuencias. O sea, hasta ahora me parece que lo jugó bien en términos de opinión pública. Ahora el problema va a ser, esto va a generar costos económicos, incertidumbre, preocupación, y eso va a pesar en la opinión pública. O sea que mi impresión es que si el gobierno no resuelve esto prontamente, esta ganancia que pudo haber tenido estos últimos días se le va a empezar a volver en contra, porque además la mayoría de la gente abrumadoramente decía hay que cumplir, hay que pagar, y la mayoría de la gente quería que resuelva. O sea, generaba simpatía la actitud del gobierno, generaba mucha antipatía los fondos buitres y el juez Griesa, pero hay una exigencia de responsabilidad que, a pesar de que no te guste el juez, no te guste el fallo, no te guste la cancha, no te gusten las condiciones, tenés la responsabilidad de resolverlo. Y me parece que la gente se lo está exigiendo y hay que ver si en los próximos días no pasa, cómo reaccionaban en las encuestas. Diego Genuel, el kirchnerismo está preparando una serie de actos en todo el país, incluso está fortalecida esta idea de que Axel Kicillof es una especie de nuevo héroe del kirchnerismo y tal vez un candidato de Cristina en el 2015. Una pregunta para Katherberg. Sí, me interesaba sobre todo el dato que diste de que el empleo empieza a ser un problema en las encuestas, ¿no? Que si el 55% de la población ahora toma el tema del empleo como una preocupación, no sé de cuánto venía, si figuraba en las encuestas como una preocupación, en qué porcentaje, pero es muy, muy elevado, me parece, ¿no? Sin duda, el tema del empleo está creciendo, preocupación por la situación del empleo está creciendo fuertemente. Hemos pasado incluso en este último año, en este último periodo, en diciembre se hablaba del tema cuántas reservas quedaban y por cuánto tiempo iba a alcanzar, que era una discusión más técnica que la gente no la terminaba de entender. Después se pasó a discutir el dólar y a cuánto se iba, y ahí sí la gente ya más comprendía. De la discusión del dólar y la devaluación pasamos a la inflación, y de la discusión de la inflación pasamos al tema de empleo, y ese es el más duro y el que más afecta a la gente en el día a día. Así que, digamos, la agenda de problemas económicos más la agenda de los otros problemas que en estos días incluso se vio desplazado, temas judiciales, el vicepresidente, vudú, yo creo que de a poco va a ir volviendo y eso no juega a favor del gobierno, sin duda. Diego, hoy salió fuerte Scioli a cerrar filas con el gobierno, además de que estuvo hace un rato en casa de gobierno, pues estaban firmando la refinanciación de deudas provinciales con todos los gobernadores que van haciendo fila ahí para firmar en frente de Cristina la refinanciación de deudas que necesitan. También salió a bancar la pelea con los fondos buitres. Sí, una frase del diccionario de Axel Kicillof, dijo hoy Daniel Scioli, ahí la estás viendo: los fondos buitres son la máxima expresión del capitalismo salvaje.
Sorprendió porque, bueno, habitualmente, si bien está respaldando al gobierno hasta ahora y siempre predicando en favor de que se va a llegar a una solución, Scioli, ¿no? Ahora está en una situación incómoda, porque venía muy convencido de que se iba a resolver este frente externo y ahora quedó un poco pedaleando en el aire, me parece. Igual dio esa definición que es bastante cercana a lo que dijo hoy mismo Kicillof, lo dijo ayer en el consulado en Estados Unidos y lo volvió a decir hoy. Scioli es el primero que marcó la cancha y dijo hay que pagar. Sí. Y él lo decía en privado, le marqué la cancha al gobierno. Scioli necesita a Katterberg urgentemente que la economía vuelva a crecer para fortalecerse. Scioli y la mayoría de los candidatos oficialistas que están en gestión y sobre todo del peronismo van a necesitar una situación económica más favorable el año que viene para que sus chances sean mejores. Pero lo otro que dijo públicamente que hay que pagar fue Macri, no conozco otro. Lo otro que es interesante que se está viendo en estos días, Maxi, vos lo mencionaste en el programa, es Cristina empieza cada vez más a hablar del legado que va a dejar, del país que va a dejar, de que ella toma las decisiones pensando en cómo la historia la va a juzgar. Y falta la decisión más importante que todavía no tenemos en claro, Cristina, que es cómo está pensando ella su sucesión, cómo está pensando ella la sucesión de sus políticas o de sus candidatos o de su gobierno o de su partido. Y me parece que eso es lo que va a empezar a discutirse cada vez más cuanto más nos acerquemos a Atención con Kicillof, ¿pide muy mal Kicillof? Muy mal. O sea, en términos de popularidad, Kicillof no tiene buena imagen. ¿No es curioso que, no dudo por supuesto de la certeza de la encuesta, que el principal problema que aparece en el empleo, yo creo que con la retracción industrial, porque lo único que genera no es el campo, es la industria que genera empleo. Ahora, lo curioso que las centrales obreras van al paro por el impuesto a las ganancias, ¿no? Es curioso, ¿no?, que los principales dirigentes sindicales hablan de el impuesto a las ganancias que afecta solo la crema de los trabajadores mejor pagos. Es curioso esa antinomia entre los trabajadores que están preocupados por el empleo, y yo lo puedo entender, efectivamente la economía está paralizada, y eso, estamos hablando de un desempleo del 7%, no los más bajos en los últimos 20 años. No, pero es curioso que los dirigentes sindicales no lo plantean, han cerrado las negociaciones paritarias y van a a un operario petrolero o a un camionero si son la crema de los trabajadores de la Argentina. Pregúntale a él. El 11% afecta el impuesto a las ganancias. ¿Vos creés que los trabajadores tienen que pagar impuesto a las ganancias? Yo creo que el impuesto a los hoy el impuesto a las ganancias lo pagan más los trabajadores, de lo que se recauda en la Argentina el impuesto a las ganancias, el 55% de la recaudación de impuestos a las ganancias la aportan los trabajadores. 55. Hace 10 años, cuando empezó el kirchnerismo, era el 40%. Yo creo que alguien que hay una presión sobre el salario cada vez mayor. Pesos tiene que pagar impuestos a las ganancias. A ver, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, seguramente la semana que viene vamos a seguir discutiendo con más detalle, porque es uno de los expertos en este tema. El 17% que anunció Cristina para septiembre, ¿alcanza? ¿Es un buen aumento? ¿Está detrás de la inflación? En realidad, repite un guarismo prácticamente de años anteriores, lo que ha variado la incidencia de la inflación sobre la canasta del jubilado. Una observación que escuchaba todos estos comentarios de macroeconomía y demás, y quiero hacer una referencia, si se puede, al juez Griesa, porque lo que hizo el juez Griesa lo pudo haber hecho por reaccionario, por vendido, por asociado a los buitres. Lo que seguro no lo hizo es por viejo, porque escuché algunas alusiones a su condición etaria. Es decir, es más, se lo podría someter a un castigo realmente duro, que es que viva en Argentina con el sueldo mínimo de un jubilado, porque los 2.700 pesos hoy cubren el 40% de la canasta del jubilado. Las distintas fuerzas políticas me parece que tienen pendiente una discusión, que es cómo pueden vivir 2.600.000 jubilados en Argentina con 2.600 pesos, es decir, el 53% del sistema. Luego hay un 17% que vive con un poquito más, es decir, los medicamentos desde diciembre a hoy aumentaron entre un 35 y un 40%. Todo lo que tiene que ver con gasto de vivienda, alimentos hiposódicos, hipocalóricos, aumentaron entre el 40 y el 45%. Ergo, la calidad de vida del jubilado se va deteriorando. El anuncio del 17% de la ley de movilidad se va a aplicar en septiembre. La medición que tenemos de la última canasta del jubilado es de 5.500 pesos y tiene que ver con el mes de mayo. Obviamente que incluye los gastos de vivienda, aún en el mantenimiento de una vivienda propia. Me parece que es un tema
muy abarcativo, son 7 millones de argentinos los que están en esa situación. Es cierto que hubo quien privatizó el sistema y hubo quienes lo denunciamos penalmente al que lo privatizó. Es cierto que se saqueó el sistema. Es cierto que la ley de movilidad generó buenos porcentuales en estos años, pero también es cierto que el actual jubilado no vive de ese pasado, sino necesita que le resolvamos el presente. Por eso me parece que es un debate que está hoy realmente muy dejado de lado en términos de la discusión política. Tal vez hay una discusión que está relacionada a lo macro, a lo que implica el sistema, pero la vida diaria del jubilado no se puede resolver. Asocio a esto a un sistema de salud que da cada día menos respuestas. Refiero desde el PAMI, obras sociales, hospital público, subsector privado. Semino, este 17%, ¿no? Que a partir de septiembre van a ser 3.231 pesos la jubilación mínima. ¿Que cobran cuánto? ¿Qué porcentaje de los jubilados cobran la mínima? Una sola mínima, sí. Es decir, sin otro beneficio, 2.600.000 jubilados, que es el 53% del sistema. Luego hay casi 800.000 que están entre los 2.700 actualmente y los 5.000 pesos. Bueno, 3.231 va a ser la mínima a partir de septiembre. Este 17% se suma al 11,3% de marzo. En total, este año 2014 van a dar 30% de aumento los jubilados. Pero también es cierto que tuvieron uno en marzo y recién el otro en septiembre. La inflación va corriendo. Pero a ver, medicamentos. Más allá que me digan el PAMI otorga medicamentos con descuento, etcétera, etcétera, la parte que tiene que pagar el jubilado aumentó solo en el mes de diciembre del año pasado el 25%. En enero se incrementó entre el 15 y el 17%, pero a esto incorporo otros gastos en salud, en alimentación. Es decir, nosotros somos todos privilegiados en relación con el jubilado. Nadie de nosotros se atrevería simplemente a pensar que puede vivir con 3.000 pesos o con 2.700 pesos. Por eso hay que tomarlo como un problema. Gracias, Semino. Seguramente la semana que viene me quedé sin tiempo. Quieren decir 10 segundos. Que el promedio de aumento de la jubilación a lo largo de 11 años, que es 2.054 punta a punta, son 32% por año, pero además ampliando la base previsional. O sea que 78% de los hogares jubilados, y comparto que es cierto que hay debilidades de ingresos, son 2 haberes previsionales cobran. Bueno, o sea, me parece que el problema de los jubilados... Una pensión por el fallecimiento del cónyuge. No, y porque antes no tenía jubilación alguien, pensemos que con este gobierno se había 3.700.000 hay 7 millones. Es decir, que la ley de movilidad jubilatoria es una... La ley de movilidad jubilatoria es una buena ley. El problema de la ley de movilidad jubilatoria es que está en un contexto de inflación muy alta, que hoy hace que los salarios crezcan menos, los aumentos salariales sean menores, y que la recaudación sea menor. Entonces, por eso hoy los aumentos a los jubilados están por detrás de la inflación. Si le regalan las retenciones a la sociedad rural va a ser menos. Gracias, gracias a todos por haber venido de la discusión. Tengan en cuenta eso. Gracias por haber lo vamos a tener en cuenta. Dialogado si son gobiernos. Civilizadamente. ¿no? Sí. Gracias. Mira, la semana que viene. Gracias. Caterberg.